Pues nos dicen que para el siguiente circuito calculemos la resistencia total. Entonces, fíjate, en este circuito tiene una batería que nos da un voltaje de 200 voltios y luego aquí hay una resistencia 1 de 5 ohmios y otra resistencia 2 de 20 ohmios. Pues como aquí están conectadas en paralelo, pues vamos a suponer, para averiguar cuál es la resistencia total, vamos a imaginarnos un circuito que sea igual que este que tenemos, o sea, sería 200 voltios, pero que tenga una única resistencia que equivalga a estas dos, ¿vale? Entonces esa resistencia equivalente la vamos a llamar resistencia total. Entonces en el apartado A vamos a calcularla. Pues como estas dos están conectadas en paralelo, esto se calcula por la inversa. Entonces la inversa de la resistencia total será la suma de la inversa de la resistencia. O sea, será 1 partido por la primera resistencia más 1 partido por la segunda resistencia. O sea que será un quinto más un veinteavo. Entonces un quinto más un veinteavo sale un cuarto. Y ahora para calcular lo que queremos hacemos inverso en este lado y el inverso en este lado, porque si el inverso de la resistencia total es un cuarto, la resistencia total será el inverso de un cuarto, o sea 4 ohmios de resistencia total. En el apartado B nos piden la intensidad total, que es en suponer aquí en este circuito, suponer esta intensidad que está circulando total, ¿vale? La neta, calcularla. Pues ponemos, como lo sacamos de la ley de Ohm, ponemos que potencial es igual a intensidad por resistencia. Y de aquí vamos a despejar la intensidad. Le damos la vuelta y ahora la resistencia nos la traemos como el inverso y decimos que intensidad es voltaje entre resistencia. Pues entonces la intensidad total será el voltaje total entre la resistencia total. Pues el voltaje total son 200 entre 4, que eso sale 50 amperios de intensidad total. En el apartado C nos dicen que calculemos la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Y ahora, como están en paralelo, pues ahora ¿qué es lo que pasa? Que esta intensidad que viene por aquí, cuando llega aquí se separa en dos intensidades, ¿vale? En una que va a ir por la resistencia 2, que vamos a llamar intensidad 2, y otra parte de la intensidad va a ir por aquí, que lo vamos a llamar intensidad 1, y aquí se vuelven a juntar y ya vuelve a ser la intensidad total. O sea que como la energía se conserva, podemos decir que la intensidad total va a ser igual a la suma de la intensidad que circula por el primer ramal más la intensidad que o sea que no se desperdicia nada de intensidad. O sea que la que circula por aquí más la que circula por aquí es la que antes circulaba por aquí, ¿vale? Que es la misma que circula por aquí en este, ¿vale? Pues eso qué quiere decir, que tenemos que aplicar la ley de Ohm para esta resistencia con esa intensidad y la otra ley de Ohm aquí. Pues lo mismo, decimos ahora, vamos a despejar, como la intensidad es voltaje partido por resistencia, la intensidad en la primera será el voltaje en la primera partido por la resistencia en la primera. ¿Vale? Pues vamos a ver cuál es el voltaje en la primera, que de hecho eso es lo que nos preguntan en el apartado D, pues lo vamos a ir poniendo ya. Pues si os fijáis, aquí esta batería de este punto a este punto me levanta la tensión en 200. Y entonces, y de aquí, de este punto a este punto, como es donde están las únicas resistencias, de este punto a este punto caerá 200. O sea que va a caer 200 tanto en la primera resistencia como en la segunda resistencia. ¿Por qué? Porque al estar en paralelo, la tensión total va a ser igual a la tensión que hay en la primera, igual a la tensión que hay en la segunda, ¿vale? Pues ¿cuánto hay tensión hay? 200 voltios de tensión. Pues vamos a ponerlo aquí. Como la tensión en la primera, o sea, al estar en paralelo hay la misma tensión en todas, pero diferente intensidad, pues vamos a calcular esas diferentes intensidades. Tensión 200 entre la primera resistencia, que hemos dicho que es 5, pues 200 entre 5 da 40, pues 40 amperios que están circulando por ahí. Y ahora la intensidad en la 2 será el voltaje en la 2 partido por la resistencia 2, pues el mismo voltaje en la 2 porque están en paralelo partido por la resistencia 2 que es de 20, ¿vale? Pues eso sale 10 amperios. Y si no hemos equivocado, por aquí hemos empezado que la intensidad total, ¿vale? Tiene que ser igual a la intensidad 1 más la 2, o sea,
40 más 10, o sea, 50 amperios de intensidad total. Efectivamente, pues no nos hemos equivocado. Entonces ya estamos respondido a dos a la vez, al C y al D. Y ahora vamos a ver la respuesta de L. Nos dicen cuál es la potencia en cada una de las resistencias. Pues ponemos la fórmula de la potencia, ¿vale? La potencia en la primera resistencia va a ser igual a la intensidad en la primera resistencia por el voltaje en la primera. Y sustituimos. Intensidad en la primera, 40, ¿vale? Ahora, intensidad en la segunda, o sea, por el voltaje en esa, pues por 200, ¿vale? Pues 40 por 200 da 8000, ¿vale? Vatios de potencia. Y ahora la potencia en la segunda resistencia será la intensidad en la segunda por el voltaje en la segunda. O sea, intensidad en la segunda, 10 amperios, por el voltaje en la segunda, pues el mismo que en la primera. Y eso salen 2000 vatios. Y ahora en el apartado F nos dicen que calculemos la potencia total consumida. Pues lo mismo, potencia total, pues en este caso será intensidad total por voltaje total. Pues ¿cuál es la intensidad total? 50 amperios. El voltaje total, 200 voltios. Pues 50 por 12 son 10.000 vatios, o sea, 10 kilovatios. Bueno, aquí podríamos haber dicho que estos son 8 kilovatios y podemos decir que estos son 2 kilovatios. Pues si os fijáis, si no nos hemos equivocado, como la energía se conserva, la potencia total también será la potencia de la primera, o sea 8 kilovatios más 2 kilovatios, o sea 10 kilovatios. Pues por ahora no nos estábamos equivocando. Y ahora en el apartado último nos dicen que calculamos la energía consumida por el circuito si ha pasado un tiempo de 2 horas, ¿vale? Pues ponemos la fórmula de la potencia, ponemos que potencia también es igual a energía partido por tiempo. Y de aquí vamos a despejar energía. Le damos la vuelta primero a la ecuación y ahora el tiempo lo llamamos como el inverso, o sea que decimos que la energía es la potencia por el tiempo. Pues la potencia hemos dicho que ahora hay que ponerlo todo en sistema internacional. Aquí no vale decir 10 kilovatios. Tenemos que decir que la potencia en sistema internacional son 10.000 vatios. Por el tiempo también en sistema internacional. Como no está en sistema internacional, vamos a decir que una hora son 60 por 60, o sea 3600 segundos. O sea que 2 horas serán entonces 7200 segundos. Pues eso es lo que hay que poner aquí, por 7200. Pues esto, fijaos, esto es 7,2, aquí ya hay 3 y otros 4, pues por 10 elevado a 7, ¿vale? Que son de energía julios. Que esto en verdad es, lo podríamos dejar así, pero para arreglarlo un poquito, fijaos que esto es 72 por 10 elevado a 6 julios, que esos son 72, pues por 10 elevado a 3 es kilos y por 10 elevado a 6 es mega. Pues 72 megajulios. Pero vamos, que se puede dejar así, no hay ningún problema.